Vamos a presentar a él, a José María Rinaldi, para consultarle. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero, profesor. Gracias, igualmente. Bien, se ha conocido nuevos aumentos de tarifas. ¿Cómo impacta en el bolsillo y la expectativa? ¿Hasta cuándo va a aguantar la clase media o toda la comunidad, se puede decir? Bueno, eso que decían ustedes recién en la introducción, es cierto, la economía está instalada en el corazón de la sociedad, pero siempre ha habido temas que son más sensibles que otros, y el tema de las tarifas particularmente, especialmente importante, porque afecta a los sectores de menores ingresos, porque ya que le absorbe una gran proporción de su ingreso, de ingresos bajos e ingresos medios y medios bajos. Todos los países del mundo tienen subsidios a los distintos tarifas de uso masivo, incluido Estados Unidos. Ahí no se dan las reglas del mercado por ser servicios básicos, ¿no? La electricidad, el gas, el agua. Particularmente en nuestro país ha sido así, y no tan importante como en los países desarrollados, sino que es muy inferior a lo que hacen los países desarrollados. No obstante, una proporción importante en lo que el presupuesto tiene, el presupuesto del gobierno nacional, tiene un rubro que se llama transferencia al sector privado. Ahí están los subsidios que se dan a las empresas y los subsidios que se dan al público en general. Y también hay transferencias a los gobiernos. Entonces, como este era un rubro que representaba casi 7 puntos del PBI, ha sido elegido como el favorito para el ajuste. De ahí que se produjo un gran tarifazo en 2 o 3 marchas de todos estos servicios básicos. Falta todavía, que se difirió para ahora, para abril, con impacto el mes que viene, el gas, que va a ser del 300 y después de otro 300 en total del 600. El caso de la luz, que ya llegó en las boletas actualmente, Claro. particularmente en los casos no solamente de EPEC, digamos, para Córdoba, sino también las cooperativas para el interior del país, y el agua, que ha tenido un aumento sustancial de más del 300%. Todo ello muy por encima de la inflación. Esto implica dos cosas. Una, la pérdida del poder adquisitivo de los sectores que tienen ingresos asalariados, ingresos fijos, o ingresos cuentapropistas en pesos. Claro. Y otro, un fuerte empujón a la inflación. Por lo tanto, aquello que se esperaba de manera esperanzada, en forma muy importante, los economistas, de una disminución a un dígito del índice de precio del consumidor, se va a ver impactado fuertemente por esto, además de que el resto de los componentes también implica, digamos, mayores costos para los proveedores, por ejemplo, de alimentos. El tema del aumento del combustible lleva a el incremento del transporte. Entonces, claro, todo es una cadena. Es una cadena, un efecto dominó que impacta fuertemente, y con lo que se llama un efecto tijera, es decir, de dos maneras: una por el incremento de los productos y otro por la disminución del salario, del poder adquisitivo del salario, que está siendo aniquilado. Es decir, como la economía es una suma cero, lo que alguien gana, otro se empobrece. Sí. Profesor, consultarle, porque estamos viendo, ¿sí?, el aumento, el tarifazo, el ajuste, y por otro lado se está combatiendo
la inflación. Esto es una cortina de humo, de nubes, un disfraz, una máscara. ¿Se lo puede tomar como algo positivo? No, la inflación no se está combatiendo. Es decir, de hecho, el actual gobierno, en 3 meses de gobierno, tiene casi 73% de inflación acumulada. Entonces, si se la está combatiendo, se lo está haciendo muy mal. Ellos creen que lo están combatiendo porque tienen un mal diagnóstico de considerar que la inflación se produce por el déficit fiscal y por la expansión monetaria. Esto es lógica pura y conocimiento y sentido común. Si yo le digo que la principal causa del déficit, la principal causa de la inflación es el déficit, bueno, ¿por qué habiendo eliminado el déficit durante 3 meses, la inflación fue del 25,5, del 20,6 y del 13,2? ¿No? Claro, lo que acumula más del 70%. Es bastante lógico esto. Bueno, las expectativas es que, y además con otro agravante, con un dólar quieto, porque si a esto le agregamos una corrida cambiaria o que el productor no liquide la exportación o que haya turbulencias en el sector financiero, por eso cuando se habla de la estabilidad macroeconómica, se habla de una estabilidad monetaria y financiera, no de la economía real. El problema acá es la pérdida del poder adquisitivo del salario, el incremento de la desocupación, de la pobreza y de la indigencia. Y de eso no se está hablando mucho, que es la economía real. Profesor, de esa economía real que usted menciona, ¿qué le podemos decir a la gente común, al trabajador, al obrero, que día a día el sueldo se le ha achicado? ¿Y qué le podemos decir? Bueno, en estos modelos de economía neoliberal, digamos, si bien ellos se autodenominan como anarcocapitalistas, el que paga los platos rotos es el sector de ingresos medios, inclusive en esta ocasión de ingresos medios altos, que ya no van a poder tener, digamos, el nivel de vida que tenían antes, consecuencia de todo esto que estamos diciendo. Y se lo traslada a los sectores de mayor, del 1% más rico de la población, que habitualmente son los sectores financieros, que tienen capacidad para obtener grandes rentas en dólares. Esto no es sustentable en el mediano plazo y ni siquiera, diría yo, en el corto plazo, porque termina rasgando el tejido social, y cuando el tejido social se rompe, sabemos lo que nos pasa, porque hemos tenido grandes crisis como la hiperinflación del 89 y la crisis del 2001. Por lo tanto, lo que no es muy esperanzador, el futuro no es que dentro de que el segundo semestre, no es que la B, no es el resultado de esto es lo que está ocurriendo. Recesión, caída del consumo, caída de la inversión, porque el empresario no invierte, porque si la gente no consume, no invierte, incremento de la pobreza, incremento de la indigencia, incremento de los niveles o expulsión de puestos de trabajo. Profesor, totalmente agradecidos. Muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros. Clarísimo, muchas gracias. Y ahora gracias. Que lo veo, bueno, me dio clase ahí en la universidad, en la Nacional. Así que ahora que lo veo, me doy cuenta que fue que me dio economía. Muchas gracias, profe. En la Escuela de Ciencia de la Información. En ese momento era la Escuelita de Ciencia de la Información. Sí, señor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Adiós.